Buenas tardes, mi almirante. Mi grupo está conformado por el teniente de fragata Rafael Dávila Aguado, teniente de fragata José Emilio Torres Pérez, teniente de fragata Aquilo Pérez Torres y mi persona, teniente de fragata Yeismin Bravo Sánchez. Y para esta unidad curricular táctica de compañía, en el módulo 2, le voy a hablar acerca de las formas de agresión, tipos de lucha, el desgaste sistemático, el bloqueo militar, la invasión y la ocupación y pacificación del país. Las formas de agresión. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana define la agresión como la acción o acto donde se materializa el propósito, alcance y efectividad de las amenazas, en correspondencia a actividades tangibles que se pudiesen desarrollar en cualquiera de los niveles del sistema defensivo o territorial, de manera incluso simultánea y multidimensional, con el firme propósito de destruir o al menos socavar el normal desenvolvimiento del orden interno de la nación, con el fin último de generar las condiciones indispensables internas y externas para que tengan aplicabilidad en la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de los tipos de agresión o formas de agresión tenemos la agresión interna. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana define a la agresión interna como el acto de materialización dentro de la geografía de la República Bolivariana de Venezuela, de las amenazas apreciadas por el más alto nivel de planificación. En esta materia se puede presentar de forma no lineal con diversas dimensiones para vulnerar el óptimo desenvolvimiento del orden interno del Estado. Por tanto, la agresión o las agresiones internas pudiesen caracterizarse por actos de la siguiente naturaleza: declaraciones de los grupos opositores al sistema del gobierno establecido desconociendo el Estado venezolano, protestas violentas locales, los ciberataques, principalmente a instituciones del Estado venezolano. Aunque pudiesen generarse desde el exterior, no se descartan algunos comportamientos a lo interno. Los actos de sabotaje a los servicios públicos en general, los llamados aparos nacionales que buscan privar al pueblo venezolano de los más vitales servicios básicos, los actos subversivos armados y no armados perpetrados por el G2 y cualquier otro acto que vulnere el óptimo desenvolvimiento del orden interno de la República Bolivariana de Venezuela. Agresión externa. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana se define como la agresión externa de las amenazas identificadas por sus potencialidades y comportamiento histórico reciente en otros espacios e ideas muy puntualmente por las potencias extranjeras imperialistas de naturaleza transnacional en contra de la nación venezolana de forma multidimensional, sin una linealidad establecida en su accionar que precisamente busca hacer imprescindible su comportamiento. Por tanto, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aprecia las agresiones externas como eventos de la siguiente naturaleza: ejercicios militares de potencias extranjeras imperialistas. Estos son los ataques aéreos, terrestres, navales y especiales, ejecutados especialmente fuera de la periodicidad tradicional. La campaña aeronaval se considera como el despliegue de medios aéreos de guerra electrónica, táctico de combate y estratégico desde bases operativas avanzadas. Golpes aeronavales limitados, los cuales se ejecutan sin tener la necesidad de aprobación alguna de organismos internacionales. Las declaraciones por parte de los más altos representantes del poder ejecutivo o legislativo de las potencias extranjeras imperialistas y sus políticas de sanciones en contra de la República Bolivariana de Venezuela. El boicot económico y tecnológico dirigido desde los grandes centros del poder mundial en contra de la República Bolivariana de Venezuela, la ciberguerra, la intensificación de la exploración enemiga, en el incremento desproporcionado o poco habitual de la presencia de medios de guerra electrónica de los países potencias imperialistas. Tipos de luchas. Dentro de los tipos de luchas tenemos la lucha armada y la lucha no armada.
Entiéndase como lucha armada la forma principal de lucha durante la guerra. Consiste en el empleo organizado de las Fuerzas Armadas con un conjunto de operaciones militares de diversa magnitud para lograr los objetivos políticos de la guerra. En otras palabras, la lucha armada se vincula con la defensa militar y se caracteriza por organizarse en operaciones militares con diferentes objetivos, cantidad de participantes y superficie que abarcan tiempo y duración. Durante la lucha armada se realizan varios tipos de operaciones y estas son las operaciones de influencia, las operaciones de defensa temporal, las operaciones de defensa permanente y las operaciones de desgaste. Otro tipo de lucha, la lucha no armada, que esta consiste en preparar y capacitar al personal militar y civil en caso de una catástrofe natural o conflicto interno. Para que esto se lleve a cabo, deben de estar unidos todos los órganos de dirección de defensa integral, estructurados por el gobierno regional, municipal y local, con la participación del pueblo. Las principales formas de lucha no armada son la lucha económica, la lucha ideológica, lucha psicológica, lucha diplomática, la lucha científico-étnica y la lucha informática. Hablemos ahora del desgaste sistemático. Este es el conjunto de acciones ininterrumpidas e intensas que el enemigo ejecuta durante un periodo relativamente largo, con el objetivo de reducir paulatinamente las capacidades defensivas del país desde el punto de vista político, económico, militar y psicológico, subvertir el orden interno y desestabilizar la dirección política, estatal y militar para poder alcanzar los fines estratégicos propuestos e imponernos sus exigencias o crear condiciones para pasar a la invasión. El bloqueo militar. El propósito del bloqueo militar es derrocar el gobierno del país mediante el deterioro de la situación económica interna o crear condiciones para escalar a la agresión. Los rasgos de un bloqueo militar son: interrumpir el tráfico aéreo y naval con el exterior, interrumpir las comunicaciones inalámbricas, interrumpir la navegación comercial y negar el acceso a áreas del espacio aéreo nacional, específicamente donde se desarrollan las acciones de combate. La invasión se considera como una operación estratégica ofensiva donde se realizan operaciones aerotransportadas, anfibias, asaltos aéreos o terrestres de unidades enemigas, unidades militares de las potencias extranjeras agrupadas estratégicamente en fuerzas de tareas, con organizaciones como la GATT, el OTET y el GEDO, con el propósito de asaltar y asegurar las plazas de armas en conjunción de espacios vitales, entendiendo esto como los puertos, los aeropuertos, las infraestructuras vial y aéreas, desembarcos en el litoral o otros espacios tácticamente idóneos necesarios para derrocar nuestras principales agrupaciones de las tropas, ocupar las principales regiones y objetivos para crear condiciones para la pacificación, ocupación y pacificación del país. Esta etapa sucede a la invasión, luego que son capturados el territorio y los objetivos. Su objetivo es liquidar la resistencia y estabilizar el gobierno de ocupación. Esto es todo. Muchas gracias por su atención, mi almirante. Buen día, mi almirante. Yo sigo defendiendo el módulo 2. Mi nombre es el teniente fragata Dávila Aguado Rafael. Establece relaciones entre la lucha económica, lucha ideológica, lucha psicológica, lucha diplomática, lucha científico-teórica y lucha informática.
Para establecer la diferencia entre cada lucha, las ya nombradas, tenemos que tener el significado de cada una de ellas y lo definimos de la siguiente manera. La primera es la lucha económica. La lucha económica se define durante un momento histórico que es la lucha entre la clase obrera y la burguesía o el gobierno como tal. Y es significado por movimientos de avance y de retroceso, donde la dominación del gobierno o la independencia de la clase obrera cobra más o menos una fuerza de acuerdo al desarrollo de las luchas entre las clases sociales, la cual pudiese generar un estado o lo sucedió anteriormente como los golpes de estado en un país para acuentarlo a un ajuste, para un acuentado ajuste económico como tal. El segundo es la lucha ideológica. La lucha ideológica se expresa de diferentes formas, procurando que se imponga un cualquiera sobre la otra. O sea, los portadores de la idea del sistema, del status quo, buscan reinar y mandar en la conciencia de la población. O sea, les gusta jugar con la psicología del pueblo. La tercera es la lucha psicológica. La lucha psicológica se define como las guerras sin fusiles. Es el empleo planificado de la propaganda y de la acción psicológica orientada a direccionar conductas en la búsqueda de objetivos sobre el control social o una lucha diplomática como tal. La cuarta es la lucha científico-teórico, que se define como un sistema de relaciones entre posiciones adquiridas. Entre las luchas anteriores, la ya nombrada, es el lugar de una lucha competitiva que tiene un desafío específico en el monopolio de la autoridad científica, inseparablemente definida como la capacidad técnica y como el poder social, o si prefiere, el monopolio de la competencia científica, que es el sentido de la capacidad de hablar o intervenir legítimamente. O sea, es decir, de manera autorizada y con autoridad, claro, en materia de ciencia. Después seguimos con la quinta y última, que es la lucha informática. La lucha informática es, en pocas palabras, un subconjunto de operaciones de información que puede definirse como las acciones que realizan a fin de alterar la información y de los sistemas de información del adversario, mientras se protege la información y los sistemas de información propios. Al fin y al cabo, las relaciones entre todas las luchas ya nombradas, que es la pregunta, la relación entre las luchas es una agresión para cambiar el régimen político de una nación o de un país como tal. Continuamos con la siguiente pregunta, que es establecer la semejanza y diferencia entre el bloqueo militar y la interrupción del tráfico aéreo y naval con el exterior. El bloqueo militar y la interrupción del tráfico aéreo y naval, ambas tienen la siguiente semejanza: evitar el bloqueo de que lleguen los suministros, evitan el desplazamiento de tropas y de personal civil, se rigen por normas internacionales en momentos de paz, no permiten el tránsito de fuerzas de otro país para lograr objetivos estratégicos, interrumpen el tráfico aéreo y naval del exterior y interrumpen las comunicaciones móviles y inalámbricas. Las diferencias
entre el bloqueo militar y la interrupción aérea y naval no tiene ninguna, porque el tema es estando en rasgos de una invasión por las fuerzas enemigas como tal. Seguimos con la siguiente. La campaña aérea militar es parte del desgaste sistemático dentro de la periodización de la guerra, lo cual señala los rasgos de una campaña aérea, que es comenzar a operar a una menor altura, la aviación, el uso de la tecnología y el armamento no dirigido, incrementar las infiltraciones de elementos, capturar áreas remotas para utilizarlas como base de operaciones avanzadas. ¿Cómo conseguir los objetivos estratégicos sin involucrar las fuerzas vivas en el terreno? Es mediante lo siguiente. Primero, la liquidación del liderazgo del país. El segundo, la caotización de la vida del mismo país. El tercero, el quebrantamiento de la voluntad de la resistencia de la Fuerza Armada y de la población. Ya con esto definí mis preguntas del módulo 2. A continuación, continúan mis otros dos compañeros. Muchas gracias. Chávez, buenas tardes, almirante. Continuando con el módulo 2, en generalidades tenemos la acción de guerra psicológica. Venezuela sufre los rigores de una guerra total, con bases doctrinarias aplicadas de acuerdo a la coyuntura actual. Una de las fases de esta guerra planificada es la desmoralización del pueblo con operaciones psicológicas a través de campañas mediáticas que falsean la verdad. En este método de guerra, las campañas mediáticas se aplican con operaciones psicológicas y comunicacionales, actualmente conocidas como fake news, que son noticias falsas, diseñadas para atacar la psiquis de cada ciudadano con noticias falsas y obtener el control y dominio mental de las masas en cuanto a su conducta social. Es lo que se conoce como la guerra de cuarta generación. Tenemos los grupos de fuerzas especiales. Los grupos de fuerzas especiales pueden infiltrarse en territorio nacional y golpear o apoderarse de objetivos sensibles aún antes del día D, empleando el método irregular. Las fuerzas especiales son unidades militares o policiales ágiles y versátiles, específicamente entrenadas y formadas para llevar a cabo una serie de tareas específicas que van desde las operaciones especiales dentro de un conflicto convencional o las que implican la guerra no convencional. Ahora tenemos la subversión y otra actividad contra la economía y la sociedad. La subversión es ante todo una contienda bélica cuya gestación, desarrollo y conclusión se produce en el seno de un Estado y exige una participación activa o toda o parte de la sociedad. Es por tanto una de las formas particulares de guerra civil. Esto no excluye que pueden darse intervenciones indirectas de otros países en apoyo a alguno de los beligerantes, pero tales apoyos deberían incluir toda forma de intervención militar directa que de producirse convertiría la guerra
subversiva en una guerra internacional de agresión o de intervención. En otras palabras, la guerra subversiva puede presentar una dimensión y efectos internacionales, aunque su dinámica y resolución político-militar siga concentrándose en el contexto interno de un Estado. Tenemos el análisis entre la invasión y la ocupación y pacificación del país. En una hipótesis de que una agrupación de invasión logra ocupar una parte importante del territorio, sobre todo aquella en que se encuentran sus intereses económicos, podrían tratar de negociar la capitulación del gobierno y su fuerza armada. De no lograrlo, iniciarían operaciones ofensivas decisivas, evitando enfrascarse en combates en ciudades y las montañas. En todos los casos, priorizarían la captura de la capital del país para alcanzar su objetivo estratégico, que es el derrocamiento, que sería el derrocamiento del gobierno y la eliminación de sus principales líderes. En cuanto a la ocupación y pacificación de todo el país, estas operaciones se caracterizan por ataques aéreos e incursiones contra el territorio en manos del defensor, operaciones de búsqueda y aniquilamiento contra los núcleos de resistencia, operaciones de control de la población y los recursos en las localidades ocupadas, todas ellas bajo una fuerte influencia de las operaciones psicológicas y de asuntos civiles. Continuamos con los grupos de ataque de portaaviones y las fuerzas de tarea. Estos son cuando se van a emplear el momento en que se emplean este grupo de ataque de portaaviones y fuerzas de tareas anfibias. Antes de la invasión, pudieran iniciar un desgaste sistemático que podría durar días, semanas o meses, en dependencia de los objetivos que persiga la vitalidad de las fuerzas del adversario y la resistencia que éstas ofrezcan como parte del desgaste sistemático, aprovechando su superioridad aérea, naval y tecnológica. Establecería un bloqueo militar y allí se desempeñarían buques de los grupos de ataque de portaaviones y las fuerzas de tareas anfibias, los cuales deberían estar navegando en aguas próximas a las costas del adversario. El empleo de las unidades ligeras en el escalón de asalto. Las unidades ligeras serían los paracaidistas de asalto aéreo y la infantería de marina. Desembarcarían en el escalón de asalto para garantizar cabeceras de playas y aéreas que posibiliten el desembarco de brigadas pesadas debido a que cuentan con gran cantidad de vehículos de orugas y ruedas o una pesada logística, por lo que necesitan áreas amplias y seguras para su reagrupación para una ofensiva decisiva. Esta sería toda mi parte de la exposición, almirante. Espero le haya gustado. Muchas gracias. Buenas tardes, Teniente Fragata Torres Pérez José Emilio, perteneciente al curso de perfeccionamiento de Infantería y Marina 2022-2023. En este momento, leí una disertación sobre la periodización de la guerra. La periodización de la guerra es un proceso metodológico en donde se realizan una secuencia de procesos divididos en etapas, periodos, y estos periodos a su vez por fase, el cual está realizado para organizar y llevar así a cabo las estrategias
para el contraataque o la defensa de nuestra nación contra el enemigo, de una manera de llevar a cabo las operaciones y misiones de una manera eficaz. En la primera etapa de la planificación de la guerra, tenemos que su primera etapa es cuando ocasiona el ataque y comienza el conflicto armado sobre el enemigo, ya llevando a cabo el ataque hacia nuestras zonas críticas o zonas de defensa territorial. En la segunda etapa de la planificación de la guerra, tenemos que ya es cuando el enemigo cumple su primera fase o domina su primera fase, pasando a esta etapa de la invasión de nuestra nación. Y así tener el desgaste sistemático y el desgaste en el combate. Tenemos que la relación en la parte inicial del periodo de crisis son las actividades diplomáticas, la intensa campaña de los métodos de difusión masiva, el apoyo bilateral y regional de otros estados, elevar el aspecto operacional de la Fuerza Armada para la defensa territorial de nuestro país, la actuación de los organismos nacionales y terrestres de la defensa integral de la nación. Toda esta parte es conllevada al periodo de crisis en la periodización de la guerra, en la cuarta fase con respecto a la organización, en donde se lleva a cabo la parte de la diplomacia, se lleva parte de la organización y así contribuir a las etapas de la periodización de la guerra. Muchas gracias.